tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Mili, hola Jorge, hola Aníbal, Carla, bienvenidos. Vamos a comenzar a hablar de Mashiach, que es nuestro pan del cielo. Hoy vamos a dar comienzo al maná de manera plena, digamos. Ya hablamos algunas cosas en la charla anterior, pero hoy vamos a entrar de lleno en este asunto. El maná celestial debía ser el único alimento para el pueblo de Elohim. Los hijos de Israel hasta llegaron a decir: nada sino maná ven nuestros ojos, ¿no es cierto? En Bamidbar, en el capítulo 11. Relacionado en cuanto a Mashiach como el único alimento para el pueblo de Elohim, quisiera decir algo acerca del hecho de que este ministerio es único. ¿Sí? Algunos creyentes aseguran que existen muchos ministerios distintos. En sí, normalmente confunden las funciones con ministerios, que son dos cosas diferentes. En el cristianismo actual, como ya dijimos, existen centenares de fuentes, ¿no es cierto? También hay centenares de supuestos ministerios, según ellos dicen, y eso es a gusto de cada inventor. No obstante, en las Escrituras hay un solo ministerio, nada más. Los 12 apóstoles participaban en el mismo ministerio. A los ojos de Elohim existe un solo ministerio en la era de Shavuot, ¿sí? Que es la continuación del mismo ministerio iniciado en la era de Pesach. No hay un nuevo ministerio ni nada. Es el mismo que viene todo en continuado. Tiene etapas diferentes, pero es exactamente el mismo ministerio. Los 12 apóstoles no tenían diferentes ministerios, no era la iglesia de Pedro, la iglesia de Juan, ¿no es cierto? Nada que ver. Al contrario, todos compartían del único ministerio neotestamentario. Hablando de Yahudá, o sea, Judas, Kefá dijo que él era contado con ellos y que se le asignó una porción de ese ministerio, justamente. Masé, en el libro de Hechos, en capítulo 1, dice: porque él se contaba entre nosotros y tuvo parte en ese ministerio. Judas, ¿no es cierto?, el traidor. Esto demuestra que los 12 apóstoles estaban en un mismo ministerio, ¿sí? No que cada uno tenía el propio. Ni siquiera después, cuando se empezó a abrir la cosa, ¿no? Cada uno no era que cada uno tenía el propio. Por lo tanto, cuando los apóstoles oraron para reemplazar a Judas, le pidieron a Elohim que les mostrara a quién había escogido él, ¿no es cierto? Dice: para que en este ministerio y misión ocupe el lugar del cual ya Judá se extravió para irse al lugar que le correspondía, ¿sí? El apóstol Shaul también tuvo parte de ese ministerio. En Timoteo Aleph dice: doy gracias al que me fortaleció, al Mashiach Yahshua, nuestro maestro, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, ¿sí? Él no dice: él me puso en mi ministerio, yo tengo mi ministerio. Al contrario, en otros lugares él dijo que no había un ministerio para Kefa, un ministerio para Apolos, un ministerio. No eran así las cosas, sino que había un solo ministerio. Los apóstoles tenían un solo ministerio, ¿sí? Ya que ministraban la misma clase de alimento. Ese es el punto. Todos sabemos que en el Brit Hadashah existen 4 evangelios. No podemos negar que hay diferencias entre las Besorot. Realmente son evidentes. Matías escribió desde la perspectiva del reinado, Mordejai desde la perspectiva del servicio, Lucas desde la perspectiva de la redención por medio de la humanidad apropiada, ¿no es cierto? Y Yohanan desde la perspectiva de la vida mediante la divinidad de Mashiach. No obstante, las Besorot hablan de una sola persona, ¿sí? No podemos decir que hay contradicciones, lo que hay son diferentes puntos de vista o ángulos desde donde ver a Mashiach. Se están hablando de diferentes aspectos de Mashiach, pero siempre de la misma persona. Los autores de los 4 evangelios ministran al mismo Mashiach, por lo tanto tienen un único ministerio. No hay una cosa nueva, una cosa diferente, ¿sí? Como hay en la actualidad, que cada uno cree que cada denominación tiene un ministerio diferente, ¿sí? Ellos de hecho tienen ministerios diferentes, porque no todos ministran al verdadero y completo Mashiach de las Escrituras. Algunos sacan un pedacito y entonces elaboran una doctrina alrededor del pedacito que les gustó y tienen lo que ellos llaman el ministerio de ese pedacito, ¿no es cierto? Entonces ahí sí cada uno puede tener el suyo según ellos. Sin embargo, eso no es escritural, ¿sí? Además, estas cosas se levantan en torno no de las Escrituras tampoco, ni siquiera de ese pedacito, ¿no es cierto?, de cosas, sino en torno a los funcionarios, o sea, los que cumplen las funciones. Un ministerio alrededor del pastor tal o del apóstol fulano, ¿no es cierto? Sin embargo, las funciones del ministerio quíntuple funcionan todas dentro del único ministerio. No había
un ministerio alrededor de un diácono o de un anciano en aquel momento, ¿no es cierto? Ni siquiera de los pastores. Estaban todos dentro del mismo ministerio. Estos ministerios humanos han causado divisiones y en eso se ve que no son del Ruaj. En lugar de un solo árbol con una sola dieta, existen centenares de árboles que producen muchas clases de alimentos, pero no el pan del cielo. En la restauración de Elohim no podemos aceptar ningún ministerio que no sea parte del ministerio único del reino. Si aceptar otras clases de ministerio significaría ingerir una comida que es diferente del maná celestial. Todo tiene que girar alrededor de Mashiach. Fuera de eso, no hay nada que sirva. Así nace el problema para muchos, ¿no? Que lamentablemente no tienen una vida espiritual desarrollada y crecida como para tener el correcto entendimiento y discernimiento, para no caer en doctrinas de hombres, que tienen apariencia, pero no son lo que viene del Ruaj. Aceptar que existen muchos ministerios es aceptar el pensamiento ecuménico propio del gnosticismo. No se pueden aceptar esas cosas, ¿sí? Es un error en el que ya han caído muchos. La supuesta tolerancia, ¿sí? Y amplitud de mente solo es necesaria cuando se pretende dar cabida a multitud de opiniones divergentes, ¿sí? Lo cual es innecesario donde reina la única verdad, que es Mashiach, el unigénito de Yahweh. No hay otra verdad. Él es el único, la única centralidad de todo el ministerio. Entonces yo doy gracias a Elohim porque desde el principio él mostró lo que es el ministerio de Mashiach, ¿no es cierto? El ministerio de la vida, que es él únicamente Mashiach en todo. Si nos apartamos de él, empezamos a tener hambre, literalmente. Y no siquiera tampoco en sus sombras, sino en la comprensión de ellas, porque nosotros ya estamos en una etapa de la revelación de las sombras, ¿sí? Hoy que el Ruaj nos explica desde nuestro interior todas las cosas, ¿sí? Vamos avanzando en el nivel espiritual, no en el carnal, y no en el nivel material de la figura, ¿no es cierto? Así que tenemos un solo árbol de la vida y un solo maná. En la restauración de Elohim nos interesamos en el trigo y no en la paja, ¿no es cierto? Esa es la idea, es separar el trigo de la paja, justamente, en el sentido de que esa es la actual necesidad del cuerpo. Esa es la etapa en la cual estamos históricamente, separar lo verdadero de lo falso, que se ha acumulado a lo largo de los siglos, ¿sí? No lo digo en el sentido de la compañía del trigo y de la cebada, esto de separar la paja del trigo, ¿sí? Sino citando al refrán conocido de separar la paja del trigo literalmente, lo bueno de lo malo, ¿sí? Hay miles de granos, ¿no es cierto? Pero cada uno solo puede reproducirse según su propia especie. Eso es lo real. Siguiendo el mismo principio, las escrituras solo producen a Mashiach como semilla, como alimento, como luz, como vida, como agua, como todo, ¿sí? Y nada más, no pueden producir otra cosa. Si producen otras cosas, había algo en el medio. Había alguna pequeña semilla que no correspondía, ¿sí? Por esta razón no aceptamos los ministerios que imparten otra clase de alimento. Si no se arraigan en las escrituras y no acompañan el desarrollo de las mismas, porque no podemos insistir en ver las cosas con ojos de bebés, ¿no es cierto?, cuando ya debiéramos ser adultos, no forma parte del ministerio único del cuerpo. Por supuesto, puede llegar a formar parte si se engancha correctamente. Este ministerio es el ministerio de Mashiach, insisto, sí, el ministerio de la vida. Los que participan de este único ministerio hablan con el mismo tono y tienen la misma meta, que es Mashiach. Podemos estar en desacuerdo en pequeños detalles, ciertamente estamos en una etapa complicada, ¿sí? Pero eso también se debe a que estamos justamente en esta etapa de transición y cada uno avanza en su propia limpieza, como el Ruaj lo dispone para cada uno, ¿sí? Él nos conduce en esa limpieza. Entonces a unos les muestra algunas cosas antes que otras, detalles, ¿no es cierto? Y así se van limpiando cada uno y de esa manera también hay un intercambio, porque uno mira así y dice, mira, aquel se limpió de tal cosa, vamos a mirar si hay que limpiarlo, sí o no. Entonces ese tipo de cosas alimentan y mueven al cuerpo en general. Con todo, esas diferencias son siempre menores, ¿sí? Las diferencias en las cuales están no son asuntos graves de doctrinas cerradas o de tradiciones de hombres completamente errada, ¿sí? Entonces yo, en este sentido tenemos que agradecer al Padre que Él tiene un único ministerio, así como existe una única verdad. Gloria a Él que es así, porque si no estaríamos locos, ¿sí? Porque antes o después van a caer todas las mentiras y solo va a permanecer en pie lo que de Él procede. Por eso dice que todas las obras arderán, ¿no es cierto? Y las que sean verdaderas van a quedar en pie como oro y plata. Nos dé entonces la gracia de sostenernos en su camino para que a pesar de la gran confusión reinante no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda.
He sentido la carga de recalcar la importancia del único ministerio de las escrituras y la restauración del Elohim actual, ¿no es cierto? Ya que algunos critican por no recibir otros ministerios. Les parece erróneo el hecho de que el ministerio de la restauración del Elohim sea uno, ¿no es cierto? Pero esto va en contra de la propia esencia del Padre, que Él es Ejad, ¿no es cierto? No da para estar poniendo cosas extrañas, ¿no es cierto? Fuego extraño realmente. Puede haber otras personas, ciertamente, de otros lugares, pero nunca puede haber conflictos en cuanto al ministerio mismo. Él tiene muchos hijos, él les da muchas funciones, ¿sí? Porque realmente él es el que reparte, pero el ministerio es uno solo. Si no se ministra a Mashiach como punto central, hay algo que no está funcionando, ¿no es cierto? Y este ministerio en la actualidad necesita una limpieza muy profunda, porque ha juntado mucha basura, como ya sabemos, ¿no es cierto? Y es la tarea de la restauración en andamiento que está en la actualidad, ¿no es cierto? Esta crítica acerca del ministerio es sutil, como el hablar de la serpiente de Bereshit, ¿no es cierto? Porque al negar la unicidad del ministerio del reino, se abre la puerta a toda variedad de mentiras. Si no fuera un único ministerio, entonces, bueno, cualquiera puede decir lo que quiera. Y ahí empiezan los problemas, justamente. Si hubiera 2 ministerios, simplemente ya habría divisiones, ya habría 2. ¿Sí? Si hubiera 20 ministerios, habría 20 divisiones. Y así vamos, ¿no es cierto? De hecho, existen miles de divisiones porque se han inventado miles de ministerios. Pero Yahweh es Ejad y no tiene muchos ministerios, tiene un único alimento, ¿sí? Tiene 12 apóstoles, tiene 70 enviados, tiene muchos agregados como evangelistas, ancianos, diáconos, todas personas que son nombradas, ¿no es cierto?, en las escrituras, pero un único ministerio. No fueron agregados a nuevos ministerios y cada uno levantó su ministerio, no, era uno solo. Así que espero que esta palabra nos vacune contra el veneno sutil. Si cuando alguien critique, ¿no es cierto?, las cosas, tenemos que contestar que tenemos un solo ministerio porque en las escrituras hay un solo árbol de la vida, ¿no es cierto? En ese sentido es que no tenemos denominaciones, no tenemos nombres, no tenemos nada, porque solamente ya a esta altura del partido ni siquiera decir soy cristiano, o sea, seguidor de Cristo, me sirve, porque eso termina siendo un título, una denominación, ¿no es cierto? Entonces, y todo termina encajonando con cosas erróneas. Entonces, mejor no tener ningún nombre, no necesitamos, ¿sí? Así como tenemos un solo Elohim, un solo Mashiach, un solo Ruach, un solo árbol de la vida, también tenemos un solo ministerio, y es este de Mashiach, que es el maná. Tal vez la gente no lo vea, pero es que la carne no puede ver las cosas del Ruach, justamente, ¿no es cierto? Y la carne está muy metida y muy levantada en estos últimos tiempos, lamentablemente. Sin embargo, también tenemos que entender claramente que tener un solo ministerio no quiere decir que hay un solo orador para todas las congregaciones y que todos tienen que seguir a uno solo. No se trata de eso tampoco, ¿sí? Somos millones en el mundo, obviamente es necesario tener muchos enviados, pero es Él el que lo determina y nunca va a haber cosas contradictorias, ¿no es cierto? Y Él tiene que dar a cada uno la función que corresponde para mejor ayudar justamente al ministerio en general, ¿no es cierto? Donde cada uno es colocado. Si dejamos de lado nuestra carne y nos centramos en el ministerio del reino, el cuerpo va a crecer cada vez más rápidamente y el mundo, y nosotros también vamos a poder verlo claramente, ¿no es cierto? De forma real y concreta. Ahora sí vamos a pasar directamente a las características del maná. Veamos entonces estas características. En Shemot 16 y en Bamidbar 11 se nos da una breve descripción, ¿no es cierto? Tiene varias características que están mencionadas en los dos libros. En primer lugar, viene del cielo, ¿no es cierto? Yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, dice Shemot 16 en el Pasuk 4. Hola Gaby, bienvenido. Hola Javier, hola Wilkerson, bienvenidos. Entonces, la primera característica es que viene del cielo. Por lo tanto, el maná es celestial. ¿Sí? No conocemos la esencia ni la sustancia del maná, pero sabemos que viene del cielo, eso lo podemos saber. El maná es difícil de analizar, ¿no es cierto? Indudablemente contenía el nutrimiento, o sea, toda la nutrición necesaria para satisfacer todos los requisitos del cuerpo físico del hombre en aquel momento, ¿no es cierto? De otro modo, no habría sustentado al pueblo de Elohim durante 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Y fue lo único que comieron. Así que, por una parte, el maná tiene todos los elementos necesarios para sostener el cuerpo físico del hombre,
por otra parte tiene todos los elementos necesarios para nutrir el ruaj del hombre. Así como no podemos analizar ni explicar el maná, tampoco podemos analizar ni explicar a Mashiach, ¿no es cierto?, de la forma en que la mente humana trata de hacerlo normalmente. Mashiach fue enviado del cielo por el Padre para ser el verdadero maná, ¿sí? También era la nube que los guiaba y los protegía, ¿no es cierto? Mashiach es muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Y todas las vemos en los libros y son sombras, todo de Mashiach. Pero como el pan que viene del cielo, él es el alimento del cual vive el pueblo de Elohim. En Yahanan 6, Yahshua dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Entonces, ¿quién puede analizar la esencia de Mashiach como nuestro alimento celestial? Es imposible analizar su sustancia científicamente, con esa mente de la carne. Aunque no podemos analizar la esencia de Mashiach ni explicarla claramente, él es muy real, de cualquier manera. Para las cosas del espíritu, en el ámbito espiritual, es completamente real y mucho más real que el resto de las cosas. Sí, nuestro ruaj entiende esas cosas, ¿no es cierto? Así que él es invisible e intangible, pero es sustancioso también y sostiene físicamente al pueblo de Elohim, física y espiritualmente. Desde la época de Babel en adelante, muchos gobiernos terrenales, muchos líderes del mundo han tratado de eliminar el mover de Elohim en la tierra, ¿no es cierto? Ha habido siempre una larga batalla. Han batallado contra sus hijos tanto en la era de Pesach como en la era de Shavuot, ¿sí? Tratando de destruir y aniquilar su cuerpo. Pero todos sus esfuerzos han sido vanos, ya lo sabemos, ¿no es cierto? El cuerpo de Mashiach no puede ser destruido porque dentro de la congregación se encuentra una esencia celestial, ¿no es cierto? Un elemento que viene del cielo, ¿sí? Que la sostiene en su estancia en la tierra, no porque nosotros seamos fuertes, somos fuertes en él. Ya que Mashiach imparte este elemento dentro de la congregación, nada la puede destruir ni eliminar porque él ha determinado que así sea. Así como el maná sostuvo a casi 2 millones de personas en el desierto durante esos 40 años, ¿no es cierto? También Mashiach, como el verdadero maná, sostiene a la congregación hoy. Este maná no tiene su origen en la tierra, desciende del cielo desde donde está Elohim, ¿no es cierto? Por lo tanto, él es aquel que descendió del cielo para ser nuestro alimento. Desciende con el rocío. Por la mañana hubo una caída de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, allí sobre la superficie del desierto yacía una sustancia fina y escamosa, tan fina como escarcha sobre el suelo. La palabra que aquí aparece traducida como escamosa es mejuspaz, ¿sí? Que deriva de una raíz que ya no se usa, que significa aparentemente pelar, descascarar, ¿no es cierto? Sacar la cáscara. En ese sentido también es traducido a veces como rebanada o feta, hojuela, ¿no es cierto? Como las hojuelas de cereal, ¿no es cierto? Una escama fina. Es por eso que se dice que es escamoso, no porque sea escamoso como una piel escamosa, sino que es en escamas, ¿no es cierto? Rebanadas finas. Desconozco el motivo por el cual se la ha traducido tradicionalmente como redondo, porque no conseguí encontrar ninguna cosa que lo pudiera ligar realmente, y no tiene absolutamente nada que ver con la palabra ni nada. Sin embargo, sabemos que se lo ha traducido tradicionalmente como que es algo redondo. Esta cosa menuda y en escamas entonces era el maná, ¿sí? En Bamidbar también dice que el maná venía con el rocío. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces es significativo que al enviar las codornices, Elohim usó el viento, ¿no es cierto? Pero al enviar el maná, él usó el rocío. Ciertamente él pudo haber enviado el maná sin el rocío, no era necesario, ¿no es cierto? El hecho de que viniera con el maná con el rocío debe tener realmente un significado espiritual, ¿sí? El rocío representa la gracia cotidiana, ¿sí? La gracia que recibimos cada día como un beneficio de lo alto, y es algo que refresca, ¿no es cierto? Que nos refresca, como dice en el Mizmor 133, como el rocío del Hermón que desciende sobre las montañas de Sión, ¿no es cierto? El rocío del Hermón representa la gracia que desciende del cielo. Hermón era un monte alto que representaba a los cielos, justamente el lugar más elevado donde desciende el rocío, según dice en el Mizmor, en el Salmo. El rocío representa la gracia de Yahshua HaMashiach, y también aparecen las bendiciones más antiguas, por ejemplo la de Yitzhak a Jacob, que Elohim te dé del rocío del cielo y de la abundancia de la tierra, abundancia, grano y vino nuevo, ¿no es cierto? Y también la de Jacob a Yosef, él dice lo mismo, bendita de Yahweh sea tu tierra, con abundancia de rocío del cielo y del abismo que yace abajo, ¿no es?
Eso es lo que dicen Devarim en el capítulo 33. El rocío es diferente de la lluvia, de la nieve, de la escarcha, de cualquiera, ¿no es cierto? Es más ligero que la lluvia y no es tan frío como la escarcha en sí. Según el libro de Lamentaciones, en capítulo 3, la misericordia de Elohim es fresca cada mañana como el rocío. La misericordia que se menciona en el Tanaj tiene como resultado final la gracia que aparece en el Berit Hadashah. Finalmente, ¿no es cierto? Por esta razón, Yermeyá puso la palabra misericordia justamente en este pasuk, ¿sí? Cada mañana la gracia de Elohim es tan fresca como el rocío, y ese es el maná que recibimos. Ya dijimos muchas veces que la gracia es Elohim que nos alcanza, ¿no es cierto? Cuando Él nos alcanza de manera positiva, lleno de misericordia y de compasión, Él se convierte en gracia para nosotros, literalmente, y el maná siempre viene por medio de esta gracia. En tercer lugar, viene por la mañana el maná, así lo recogían cada mañana, dice en Shemot 16. Mencionamos que las codornices venían por la tarde, es decir, al final del día y comienzo de la noche, ¿no es cierto? Pero que el maná venía por la mañana. El hecho de que el maná venía por la mañana indica que nos da un nuevo comienzo, realmente, porque la mañana es cuando empieza a despuntar el sol, ¿sí? Al surgir la luz que dice crece hasta que el día es perfecto, ¿no es cierto? El conteo del día hebreo empieza por la noche, como sabemos, pero el día se divide en dos partes de cualquier manera, en noche y día, ¿no es cierto? Como para nosotros también. Y la parte que llamamos día es la que corresponde a la luz, a la parte iluminada. Es el tiempo en el que el sol está sobre la tierra. Por eso Mashiach dijo, no tiene el día 12 horas, justamente, ¿no es cierto? El día comienza al caer la tarde, pero el día con su luz, ¿sí? Comienza por la mañana y comienza justamente trayendo el maná. Cada día entonces tenemos un nuevo comienzo, una nueva vuelta del sol alrededor de la tierra, ¿no es cierto? También tenemos nuevos comienzos cada mes y cada año, nuevos comienzos siempre, ¿sí? El maná, sin embargo, no está relacionado con los comienzos anuales o mensuales, sino con el nuevo comienzo diario. ¿Sí? Esta es una cosa diaria. Si Elohim enviara el maná una vez por año, no sobreviviríamos, ciertamente. ¿Sí? Si fuera enviado una vez por mes, no seríamos fortalecidos, estaríamos muy debilitados. ¿Sí? La provisión del alimento del cielo es diaria y hay que procurarla diariamente. En nuestra experiencia espiritual necesitamos estos nuevos comienzos diarios. A veces al final del día tenemos que esperar, ¿no es cierto?, a la mañana siguiente y su nuevo comienzo. Y a veces estamos esperando justamente con deseo eso. El maná nos trae este nuevo comienzo. Al acudir a Elohim por la mañana, tenemos que estar dispuestos a recibir el pan nuestro de cada día, ¿sí? A esto se estaba refiriendo Yahshua cuando hizo su oración, no al pan que alimenta el cuerpo físico. Él no se estaba poniendo a sí mismo como un pan que alimenta el cuerpo físico. De ese pan tenemos que ocuparnos nosotros, aunque claro, bajo su bendición, siempre, ¿sí? O tampoco lo vamos a obtener, porque tampoco si hacemos las cosas en la carne sirven las cosas. Pero el pan nuestro de cada día es el maná, es Mashiach en nuestros platos, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a desayunar de esta manera? Si nos disponemos cada día a vivir un nuevo comienzo, vamos a experimentar el rocío y el maná fresco, ¿sí? Pero si preferimos vivir en el pasado, llevar la misma clase de vida que se llevó siempre, el maná no va a venir. Ciertamente, el maná de ayer se pudre, ¿no es cierto? Y nos sirve para el día de hoy porque el Adón quiere que lo busquemos todos los días de manera fresca, con nuevos comienzos, ¿sí? Conforme a mi experiencia, yo les puedo asegurar que el maná solo viene cuando estamos dispuestos a tener un nuevo comienzo. Si no, de otra manera lo podemos recoger, pero no sirve para nada. Cuando queremos quedarnos con un pedazo de maná encima del día anterior, sabemos que comemos gusanos. En cuanto a recoger el maná con el rocío por la mañana, no necesitamos más doctrina, ciertamente. Lo que necesitamos es más experiencia en nuestra vida cotidiana. Ya habiendo hablado de una cosa, necesitamos llevarlo a la práctica. No alcanza a estar siempre hablando y diciendo y todo lo demás si no llevamos estas cosas a la práctica. Porque muchos dicen, pero pocos hacen. Hace muchos años aprendimos que el maná tipifica Mashiach. Yo creo que esto es algo que todo el mundo lo ha aprendido en algún momento, ¿no es cierto? Es lamentable ver que para los creyentes contemporáneos esto es esencialmente un asunto de doctrina y no su desayuno. Ellos lo aprendieron, ay sí, Mashiach, el maná era una cosa de Mashiach, pero no lo comen todos los días, ni salen a recoger el maná, ni ninguna de esas cosas. Y todos los tipos son tipos justamente, ¿no es cierto? No es que vamos a salir al patio a ver si llovió maná, pero sí tenemos que ir a buscar justamente este maná espiritual. Muchos enseñan esto doctrinalmente, es decir, en la mente, ¿no es cierto? En la carne. Pero tantas cosas se enseñan de esta manera, ¿no es cierto?
pero no lo practican en las vidas cotidianas, de manera que en verdad no lo conocen, y eso se nota porque no hay frutos. Ahí está la cosa, y la gente está hambrienta, la gente tiene hambre, y la gente tiene hambre porque no está comiendo adecuadamente. Muchas cosas buenas relacionadas con Mashiach se han convertido en doctrinas tradicionales, lamentablemente. Aún los incrédulos pueden conocer algunas verdades acerca de Mashiach. Algunos hasta se dan cuenta que el maná tipifica a Mashiach. ¿Sí? Lo que necesitamos en sí, de cualquier manera, no es una doctrina tradicional, sino más experiencias prácticas en la vida. Salir a juntar y comer a Mashiach. Miles de personas, inclusive millones, leen las escrituras sin recibir la mínima cantidad de maná, porque no alcanza con leer las escrituras. En su lectura de las escrituras solo hay letras en blanco y negro, pero no hay maná realmente. Bajo la influencia de la tradición, no se interesan por recibir una nueva luz. Les basta con lo que alguien masticó en el día de ayer. Ni siquiera se interesan en buscar esa luz, justamente. Se conforman con entender las escrituras conforme al conocimiento tradicional y a las aspiraciones éticas, normalmente, ¿no es cierto?, a ser mejores y cosas por el estilo. Tienen el deseo de aprender las enseñanzas bíblicas para mejorar su comportamiento. Y esto no es un libro de autoayuda, realmente. Cuando Yeshua estaba en la tierra, los judaizantes no tenían un corazón para ella, estaban en este camino, ¿sí? Estaban totalmente ocupados con las tradiciones de sus antepasados y en cómo habían establecido su mundito. Su comprensión del Tanakh se conformaba a la enseñanza y conocimientos tradicionales, y lo que ellos querían, nada más. Después de ser salvo, Shaul de Tarso probablemente pasó mucho tiempo revisando su experiencia con la Torá, porque él venía de ser estudioso de la Torá, ¿no es cierto? Ciertamente lo hizo conforme a la guía del Ruach y no conforme a la enseñanza tradicional, o no tendríamos los libros que, las epístolas y todas las cosas que Shaul escribió, ¿no es cierto? Por lo tanto, él recibió luz y revelación. Nuestra experiencia actual debería ser igual a la de Shaul. ¿Sí? Puedo testificar que yo recibo luz de Elohim acerca de la palabra porque no me estoy preocupando con las tradiciones que me vienen ni del cristianismo ni del judaísmo. Si sirven, sirven. Son correctas, están correctas, se quedan. Pero si no están correctas, hay que tirarlas a la basura. Y no andar llorando acerca de las cosas que son de los hombres, ¿no es cierto? Ni las de ninguna denominación, nada. Absolutamente, ¿no es cierto? Si está fuera de las escrituras, si no concuerda, no sirve. Y si aún que estén en las escrituras son sombras y ya vino la realidad de esas sombras, no podemos seguir en las sombras, no podemos seguir sacrificando corderos. Mashiach ya vino, ya hizo el sacrificio perfecto. Si entendemos eso, ¿por qué no entendemos el resto de las cosas? Porque el resto de las cosas también señalan a Mashiach. Si una de las cosas es una señal que hay que dejar de lado una vez que la sombra ya pasó y llegó la realidad, lo que tenemos que hacer es lo mismo con las otras partes, ¿sí? Pero porque la gente se preocupa solo por la enseñanza tradicional, está ciega, y ese es un problema. Año tras año se multiplica la ceguera y no reciben nueva luz. Reciben estas palabras con mala cara realmente, sí, de la misma manera que los fariseos ayer recibieron con mala cara lo que Mashiach les estaba diciendo. Eso es así porque el mundo nos aborrece, dice Yahanan, ¿no es cierto? Y porque la carne no soporta ser expuesta. Cuando la carne es expuesta, la carne se irrita y se pone violenta. Entonces alabamos a Elohim porque recibimos nueva luz casi a diario, si no podemos ser limitados por lo que vimos hace años. El camino es siempre de avance, ¿no es cierto? Siempre estamos avanzando, no es un camino estático, porque es un camino vivo. Las tradiciones secan la vida y el Ruach no puede ser aprisionado. Si deseamos progresar espiritualmente, tenemos que dejar de lado la tradición. Cuando vamos a la palabra, tenemos que olvidar nuestro conocimiento tradicional y preguntarle al Ruach qué es lo que él desea revelarnos en ese día, en ese momento. El cristianismo se ha convertido en una religión de tradición que descuida a Mashiach como la realidad, lamentablemente. Y el movimiento mesiánico actual, en su mayoría, obviamente, siempre estoy hablando de mayoría, ¿sí? Es una limitación de casi las mismas cosas, una imitación, perdón, de casi las mismas cosas, pero con perfume judío, por así decir, ¿sí? No hebreo, judío, ¿sí? Así que lo que creen que se están limpiando, en verdad están llenando de mucha más levadura
duras que las que tenían antes, porque el judaísmo es todo un problema aparte. Y Yahshua dijo de los religiosos: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Si queremos recibir vida, tenemos que ir a Elohim. Es lo que Yahshua está diciendo, ¿sí? Para tener vida, tenemos que tenerlo a Él. No hay otro camino, no hay otra forma. Ir a buscar a otras personas que ni siquiera lo están siguiendo a Él es una cosa equivocada, básicamente, ¿no es cierto? Existe una gran diferencia entre tener la receta de alguna medicina y tener la medicina misma. Si no obtenemos la medicina simplemente al estudiar la receta, aprendernos la receta de momento, ¿no es cierto? Ni siquiera estudiando la receta correctamente. Por una parte, mi corazón se regocija por lo que Elohim nos ha mostrado. Realmente es maravilloso, ¿no es cierto? Pero por otra parte, mi corazón también se entristece por la situación entre los creyentes. Y cada día me pregunto cómo hacer para llevarles un mensaje que casi nadie ha querido escuchar por miles de años. A Mashiach mismo lo han rechazado, ¿no es cierto? ¿Qué puedo ser yo más que él? ¿Sí? ¿Quién se interesa realmente por Elohim mismo? Por él, ¿sí? En realidad muy pocos se interesan en él, solo buscan salvarse, ¿no es cierto? Nunca no ser destruidos, comprar un seguro de vida, por así decir, ¿no es cierto? Obtener beneficios, tener una vida mejor, cosas por el estilo, tener salud, todas las cosas que le faltan, más o menos, pero buscar a Elohim no lo hace casi nadie. Al buscar a Elohim para tener un nuevo comienzo y para la provisión del maná diaria, tenemos que ir a nuestro ruaj. No hay forma, la carne no tiene parte. No obstante, es fácil ejercitar la mente en lugar del ruaj. Estamos acostumbrados a usar la mente, a usar la carne, ¿no es cierto? Esta es nuestra tendencia. Por eso tenemos que tomar la costumbre de tener contacto con Elohim en la palabra antes de ocuparnos de los asuntos del día, porque ese es nuestro alimento. Si no nos alimentamos, si no alimentamos nuestro ruaj, no vamos a tener fuerzas para enfrentar el día en el ruaj. ¿Y quién va a tener que ocuparse de las cosas? La carne. Y así nos va a ir. Después que nos involucramos en tantas cosas, nos es más difícil ejercitar nuestro ruaj para tener contacto con Elohim. Por eso tiene que ser lo primero, el primer alimento. La primera cosa que debemos hacer cada mañana es acudir a Elohim en la palabra y alimentarnos de él. Hola Belkis, hola Eduardo, hola Magnolia, bienvenida. Cuando la capa de rocío se evaporó, allí sobre la superficie del desierto yacía una sustancia menuda y escamosa. Entonces es menudo. Contrario al concepto humano, el maná era algo menudo, pequeño, digamos, ¿no es cierto? Y también puede ser traducido como triturado o molido, una cosa molida, una cosa muy pequeña, ¿sí? La gente generalmente le da más importancia a las cosas grandes, ¿no es cierto? Y a menudo alabamos a Elohim por su grandeza. El alimento debe ser, sin embargo, lo suficientemente pequeño como para entrar en nosotros. Los alimentos que ingerimos deben ser pequeños para que los podamos comer, porque si no, no los conseguimos tragar. Si queremos comer un gran pedazo de carne, nos vamos a atragantar, ¿sí? Primero tenemos que cortarlo en pedacitos. En el transcurso de los siglos, pocos creyentes se han valorado adecuadamente la importancia de la pequeñez de Elohim, pero él sí ha valorado. Dice en Zecarías, en el capítulo 4, se burla a alguien de los comienzos pequeños, ¿no es cierto? Él valora las cosas pequeñas porque hace las cosas de una forma en que engaña a la carne, ¿no es cierto? Hace todo lo contrario de lo que la carne haría y siempre vence. Al contrario de la carne, que todo lo magnifica, todo lo engrandece, la grandiosidad, ¿no es cierto? Y por eso los hombres son impresionados por manifestaciones de poder, de fuerza, de lo que ellos consideran grandeza. Eso es lo que los impresiona, ¿no es cierto? Y Yahweh siempre hace las cosas al revés y dice que, por el contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de los demás, y el que anhele ser el primero entre ustedes debe hacerse servidor de ustedes. Ese es el camino, completamente al revés. Muchos consideran los 4 evangelios como el relato de la vida de una gran persona, ¿no es cierto? En realidad las Besorot no resaltan la grandeza de Mashiach. Efectivamente Mashiach era descendiente de David, ¿no es cierto? Era descendiente de una familia real. No obstante, él nació en un pesebre, él se crió en la casa de un carpintero en una ciudad pequeña y menospreciada, ¿sí? Esto indica que Elohim no vino en grandeza, no exhibió su grandeza realmente en aquella primera venida. Al contrario, él prefería ser pequeño a los ojos del hombre, y eso fue justamente una piedra de tropiezo para muchos. En Yahanan 6 vemos que la muchedumbre deseaba entronar a Yahshua, ponerlo como rey, ¿no es cierto? Pero él huyó en ese momento, él se escapó de eso. Al día siguiente él regresó y se presentó como el pan de vida. Fue al día siguiente de esa cosa, ¿sí? Él no quería ser rey, él deseaba ser el alimento para su pueblo.
todavía hoy lo desea, ¿sí? Él deseaba ser el alimento para que lo recibieran el pueblo como su provisión de vida. En lugar de ser grande, Elohim quería ser pequeño a fin de ser nuestro alimento. Él no deseaba tronos y palacios, quería estar en el interior de sus hijos. Todavía hoy lo desea. En su pequeñez, Elohim se diferencia totalmente del concepto natural que tenemos de él. No tiene nada que ver. Aún nosotros en la restauración de Elohim podemos desear ver grandes cosas, ¿no es cierto? Esa es la tendencia que tenemos, la tendencia natural que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Por el deseo de grandeza, muchos creyentes en los movimientos pentecostales o los carismáticos, ¿no es cierto?, tienden a jactarse, a exagerar, a hacer cosas muy exageradas, ¿no es cierto?, tratando de llamar la atención generalmente, pero los milagros no son alimentos, aunque sean verdaderos, ¿sí? Aun cuando haya una verdadera sanidad milagrosa, eso no sirve de alimento, eso no alimenta a las personas. La sanidad, los milagros son señales, ¿sí? Y son señales para los incrédulos, no son señales, no son alimento verdadero, ¿sí? Tampoco es Mashiach mismo. ¿A quién vamos a buscar? ¿A la señal o al que hace las señales? El problema desde siempre, ¿sí? La mayoría se conforma con las señales, pero el Adón Yahshua desea ser nuestro alimento. Es posible ser sanado por Elohim sin recibirlo como alimento. Eso sucede también. Las sanidades pueden ser grandes, pueden ser milagrosas y aún así no tener la naturaleza del alimento. Sin embargo, si permito que Mashiach sea mi provisión diaria de vida y mi alimento, puedo recibir sanidad divina de una manera completamente apropiada. Esta clase de sanidad no es grandiosa, no es llamativa, más bien es menuda, ¿no es cierto?, pero es firme. Las cosas de nuestra vida creyente que no nos suministran vida no son ni genuinas, no son normales, se oponen a la naturaleza del alimento. Hay muchas cosas en ese sentido. Según la Besorá de Yahanan, la gente intentaba exaltar a Yahshua, ¿no es cierto? Querían hacerlo rey, pero él siempre estaba huyendo de esa exaltación. En Yahanan, en el capítulo 2, los judíos vieron los milagros que realizaba Yahshua. No obstante, él no les hizo caso, no les respondió. Sí, él no confiaba en aquellos que quedaban impresionados por los milagros. En el capítulo 3, Nicodemo, por el contrario, vino Elohim a Mashiach de noche, y el Adón, sin que se produjera ningún milagro, fue vida completamente para este hombre de una manera completamente común, sencilla, simple, ¿no es cierto?, y menuda. Esta es realmente la manera divina. En Shemot 16 dice, era como semilla de culantro, y esto también lo dice en Bamidbar, ¿no es cierto?, en el capítulo 11. Esto indica que como alimento Mashiach está lleno de la vida potencial, era una semilla, ¿sí? No hay mayor nutrición que una semilla, que en su interior contiene toda la planta, tiene todo el potencial. Cuando comemos a Mashiach, él entra en nosotros como una semilla, él se siembra en nuestra tierra interior. Si intentamos recibir a Mashiach en su grandeza, realmente estamos equivocados. El Mashiach que recibimos como alimento es pequeño, es como una semilla de culantro, ¿no es cierto?, o de cilantro, depende de los países cómo sea el nombre. El vino también pequeño, y cuando venga grande, todos van a temblar delante de su presencia, y ¿quién podrá permanecer en pie?, dicen las Escrituras. Así que besemos al Hijo mientras está a nuestro alcance, y alimentémonos de él mientras está a nuestra disposición para entrar en nosotros de forma pequeña. El deleite normal y apropiado de Mashiach consiste en tomarlo a él como una pequeña semilla llena de alimento. Ay, maravilloso el vecino que empezó ahora a hacer agujeros no sé dónde. Bueno, en fin. Era blanco, dice también, y también dice, en Shemot dice que era blanco, y en Bamidbar dice que su color era como bedelio, ¿sí? Si el mismo autor en un lugar dice que era blanco y en otro dice que era como bedelio, la tonalidad debe ser por lo menos similar, ya que estamos la misma persona que estaba redactando las cosas. El bedelio es una gomoresina aromática de aspecto parecido al de la mirra y que es empleada a veces para adulterar la mirra. Si se obtiene de un árbol, es una resina que sale de un árbol, ¿sí?, que se encuentra tanto en el noroeste de África como en Arabia, sí, que está en la región. Estas dos son las únicas veces que se utiliza la palabra bedolaj, justamente, ¿no es cierto?, que es la que aparece como bedelio. Al hacer incisiones en la corteza, el árbol destila un fluido resinoso, aromático, una gomoresina, justamente, es una cosa medio gomosa, medio resinosa.
Cuando la goma se recoge del árbol, se endurece enseguida, ¿sí? Se hace transparente y adquiere el tacto como de una cera, ¿sí? Una apariencia medio de perla. Al describir la tierra de Havilá, que está rodeada por el río Pisón, ¿sí? Uno de los 4 en los que se dividía el río que procedía del Edén, ¿sí? Se hace mención de sus cosas valiosas. Y se menciona el oro, el bederio y la piedra de ónice, en Bereshit, en capítulo 2. En Números 11 se dice que el maná que los israelitas recogieron, entonces durante el viaje, tenía el aspecto del bederio, ¿sí? Antes se lo había comparado con la escarcha sobre la tierra, ¿no es cierto? Lo que concuerda con la apariencia blanquecina también del bdelio. Al hablar de la provisión del maná, Josefo compara su consistencia también con la del bdelio. Dice, pues allá se iba en lo dulce y en el sabor con la miel, en lo que parecía a la planta aromática llamada bdelium y en el tamaño de una semilla de coriandro. Entonces él concuerda con todas estas cosas, ¿sí? Otras traducciones dicen ámbar, que también concordaría, también sería porque tiene el mismo tipo de color blanquecino, ¿no es cierto?, de una perla. Así que este maná era blanco, era limpio y era puro y no tenía ninguna clase de mezcla. Básicamente, ningún alimento terrenal se puede comparar realmente con este. Todo lo que comemos fuera de Mashiach y de su palabra es una mezcla, siempre trae cosas de afuera, cosas foráneas. Si comemos cualquier cosa que no sea Mashiach, ya estamos mezclando, ya estamos trayendo cosas de afuera. Solo Mashiach y su palabra son puras. Así que cuanto más festejemos a Mashiach y comemos de su palabra, más somos purificados y salvos de toda clase de mezcla. Si acudimos diariamente a Yahshua y nos alimentamos de su palabra, pasaremos por un proceso de purificación y seremos cada vez más puros. Si los que se alimentan de Mashiach finalmente llegan a ser sencillos y puros, porque cada uno se transforma en el alimento que está consumiendo. La mayoría de la gente es complicada, ¿no es cierto? La gente del mundo es complicada. ¿Cómo puede esta gente complicada llegar a ser sencilla? La única manera de ser sencillos es comer a Yahshua. Él es sencillo. ¿Sí? Cuanto más comemos de Él y más recibimos de su palabra, más sencillos somos, menos nos complicamos. Realmente es así. Cuanto más tiempo pasamos en el desierto de la santificación comiendo maná, ¿sí?, obedeciendo, tampoco es pasar al desierto en estado de rebeldía, ¿sí?, más sencillo nos volvemos, ciertamente. Menos nos interesan las cosas del mundo y más blancos nos tornamos. Al comer a Mashiach como nuestro maná, entonces no solo somos purificados y simplificados, sino que también llegamos a ser blancos. Esa es la cuestión, porque todos llegamos a ser lo que comemos. Ser blanco significa ser sin mancha, ¿no es cierto? Simbólicamente, espiritualmente, como las vestiduras de lino fino que son blancas, ¿no es cierto? Estas son las justicias de Yahweh, los actos justos de los creyentes. La gente cree que actos justos son cosas buenas que hacemos, ¿sí? Pero en verdad para Yahweh mucho más justo es obedecerlo y alimentarnos de él día a día que correr atrás del ritualismo y hacer que cualquier cosa, ¿no es cierto?, por muy buena que esa cosa sea, ¿sí? Al alimentarnos de Mashiach se eliminan las manchas dentro de nosotros. Al alimentarnos de Mashiach estamos obedeciendo y esa es la buena obra que realmente debemos hacer. El maná es sólido. Dice en Bamidbar 11, lo molían en molinos de piedra, lo machacaban en un mortero, lo cocinaban en una olla y lo hacían en tortas. Entonces, en la descripción de cómo el pueblo preparaba el maná, se implica que este era sólido, ¿sí? Para molerlo, amasarlo y cocerlo, el maná tenía que ser sólido. Quizá era tan duro como ciertos tipos de granos, ¿sí?, como los granos de trigo, con lo que se obtiene la harina, ¿no es cierto? En la experiencia de cada uno, Mashiach, ¿es blando o es duro? A menudo comer a Mashiach, cuando lo estoy comiendo, encuentro que él es sólido, es bastante sólido, a veces llega hasta ser duro, ¿no es cierto? Duro de roer. Contrario a nuestro concepto natural, Mashiach no es blando, y eso es lo que la mayoría de la gente cree, ¿no es cierto? Ellos les gusta pensar que Mashiach es muy blando todo el tiempo, pero el maná era tan sólido que necesitaba ser molido, ¿sí? Necesitaba ser amasado y necesitaba ser cocido en ollas. Antes de hacer tortas de maná, primero tenía que ser molido. Cuando yo era joven pensaba que los hijos de Israel solo juntaban el maná, lo llevaban a su tienda y lo comían. O sea, no tenía una idea muy estudiada acerca del proceso en sí, ¿no es cierto? Pero comer el maná no es algo sencillo realmente. Después de recogerlo, tenemos que molerlo, tenemos que amasarlo, hacer tortas, cocinarlos antes de poder comerlo. ¿Sí? No se puede comer así nomás. Es necesario procesarlo antes de que se transforme en nuestro alimento, ¿sí?
¿sí? Muchos creyentes leen las escrituras, pero no reciben ningún alimento porque les falta molerlo, amasarlo y cocinarlo. Y ahí está el problema. No alcanza con salir a recoger el maná día a día. Todavía hay que procesarlo. Cada día en nuestra experiencia tenemos que moler a Mashiach, amasarlo y cocinarlo, ¿sí? Nuestras experiencias, justamente, nuestras experiencias de vida son el molino, los morteros, las ollas para moler, amasar y cocinarlo. Justamente, la lectura nada más no alcanza para cocinar el maná. Necesitamos el mortero de las tribulaciones y el fuego de los problemas para procesarlo y convertirlo en algo que podamos comer, que sea un alimento de vida. Tiene que pasar por la vida. Ciertas experiencias se parecen a los molinos, ¿no es cierto? Mientras que otras se parecen a los morteros y las ollas, y otras se parecen al fuego, ¿no es cierto? A través de distintas clases de circunstancias y situaciones, las escrituras nos sirven de alimento, pero solo cuando las aplicamos a nuestra vida real, solo cuando las llevamos a la vida real y concreta. Si solo leemos un poco, cerramos el libro y nos vamos a vivir la vida, ¿no es cierto? Y decimos, qué linda la historia que le pasó a aquella gente, menos mal que yo no estaba allá. No habremos comido el maná, apenas sí, con suerte lo hemos recogido, ¿no es cierto? Y eso sí nos acordamos, porque muchos hasta se olvidan de esas pequeñas lecturas. Eso es solamente recoger el maná. Podemos haber recogido el maná, pero quizás no lo hemos molido, no lo hemos amasado, no lo hemos cocido, y entonces no lo habremos comido, ¿sí? Quizás tengamos solamente un maná crudo, ¿no es cierto?, pero que no se puede comer. Después de moler el maná, tenemos que hacer tortas con él, hay que amasarlo, ¿sí? Para hacer estas tortas necesitamos de ciertas situaciones y circunstancias. Todo esto es llevado a nivel espiritual, evidentemente. Se hace una imagen física, pero tenemos que llevarlo a la parte espiritual. ¿Qué es amasar? Me voy a poner a amasar al espíritu. No se trata de eso, evidentemente. Se trata de amasar la situación en la cual estamos, ¿no es cierto? Estamos en una determinada situación y vamos a ser molidos por las circunstancias, ¿no es cierto? Y vamos a tener que amasar a nuestra carne y hacerla un rollito, un bollito, ¿no es cierto? Y vamos a tener que colocar todas estas enseñanzas al fuego de las tribulaciones y poder incorporarlas para poder nutrirnos verdaderamente de las enseñanzas que Mashiach y las escrituras nos dan, ¿sí? Entonces también necesitamos de otros santos con más experiencias para ayudarnos a moler, amasar, y también de otros santos menos experimentados. No es necesario que todos sean experimentados, que sean parte de los problemas a veces también, porque también pueden ser personas mundanas, ¿no es cierto? Porque sabemos que Él nos coloca entre personas para estar tomando la forma que necesitamos tomar, ¿no es cierto? Si en este proceso el maná todavía no es bueno para comer, el maná está crudo si no hacemos estas cosas. Entonces, aunque recojamos el maná durante nuestro tiempo con Elohim por la mañana, este maná todavía no está listo para ser comido. No obstante, mediante nuestras experiencias en distintas circunstancias, el maná será molido a lo largo de nuestro día, será amasado y será cocido. Él nos va a dar cada día la palabra que necesitamos para enfrentar ese día, y durante ese día, a través de nuestras experiencias, vamos a tener que molerlo, amasarlo y cocinarlo para poder comerlo. Dice que sabía como aceite nuevo, sabía a torta dulce con aceite nuevo, dice, y también dice como hojuelas con miel, ¿no es cierto? El aceite sabemos que representa al Ruach HaKodesh. Cuando comemos a Mashiach como nuestro maná, saboreamos al Ruach de Elohim directamente. Si aquí el aceite es nuevo, y cuando disfrutamos a Mashiach como el maná que molemos, ¿sí? El Ruach es siempre nuevo, siempre viene a la mañana, ¿no es cierto? Su sabor era dulce, y también es así con Mashiach, como la dabar, como la palabra, ¿no es cierto? Dice en Yahezkel 3, luego me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y también a Yahanan le sucedió en Jecalud 10, tomé el librito de la mano del mensajero y me lo tragué, y era dulce en mi boca como la miel. Su palabra es dulce, ¿sí? Mashiach sabe a aceite y a miel. El aceite está mezclado con las tortas y tiene la dulzura de la miel. En nuestro deleite de Mashiach sentimos su aroma, sentimos su dulzura. Él es dulce para nosotros. Dentro de él está el sabor del aceite de la miel, y esas palabras, esas son las cosas que vienen regadas justamente con el Ruach HaKodesh.
Finalmente, el maná era un misterio, ¿no es cierto? De hecho, la palabra maná significa ¿qué es eso? Justamente, ¿no es cierto? Ninguno de los hijos de Israel sabía lo que era el maná. Cuando lo vieron no tenían la menor idea. Ya vimos que al describir el maná, las escrituras lo comparan todo el tiempo con muchas cosas, ¿no es cierto? Se usa continuamente la palabra como, era como esto, era como aquello, ¿no es cierto? Comparándolo para explicar algo que para todos continúa siendo un misterio, ¿no es cierto? En realidad, las escrituras no nos dicen lo que era el maná porque este es un misterio. El maná descendía del cielo y no pertenecía a la vieja creación, sí, pero podía nutrir el cuerpo físico del hombre, como ya dijimos. Como el verdadero maná, Mashiach también es un misterio, él es misterioso, él no puede ser explicado científicamente, por eso la carne no lo comprende, continúa ciega porque la carne solamente quiere entender o aceptar las cosas que solamente puede ver y tocar. El Berija de allá contiene varios indicios de cuán misterioso es Mashiach. Por ejemplo, después de su resurrección, Mashiach entró en un cuarto cerrado donde se habían reunido los discípulos, ¿no es cierto? Los discípulos dicen que estaban espantados y atemorizados y pensaban que veían Ruach. El Adón sabía que ellos estaban espantados, ¿sí? Por eso les dijo, miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Era una cosa totalmente novedosa para los discípulos, ellos no entendían lo que era un misterio. En resurrección, Mashiach se hizo el Ruach vivificante también, dice. El primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente y el último Adán, un espíritu vivificante. Esto también es una cosa sumamente extraña para nuestra mente carnal, ¿sí? No obstante, él tenía un cuerpo que se podía ver y tocar también al mismo tiempo, ¿sí? Los discípulos aún pudieron ver las marcas de los clavos en sus manos y sus pies. O sea, resulta difícil afirmar si Mashiach hoy es espiritual o material desde nuestra limitada visión. Nosotros no conseguimos entender esas cosas. Por una parte, él todavía tiene un cuerpo de carne y huesos que usa cuando desea y también que está sentado a la diestra del Padre, pero las escrituras declaran también que Mashiach vive en nosotros y él está siendo formado en nosotros. Entonces la cosa es complicada, ¿no es cierto? Simplemente no podemos explicar a Mashiach porque él es misterioso. Como el maná, Mashiach es verdaderamente un misterio. Aprendiendo a obedecer a Elohim. Entonces, toda la lección que hay que aprender en el capítulo del maná es una lección de descanso, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tener que ir aprendiendo y vamos a tener que ir viendo justamente qué es realmente el Shabbat, o sea, el reposo, ¿sí? No es un día de la semana en sí, es lo que es reposar, que es descansar en Yahweh. Así que aquí vamos a ver a dónde Elohim quiere conducirnos por medio de las apreturas económicas, ¿no es cierto? No tengo los recursos que yo tenía antes de alimento, no tengo los recursos que tenía antes de agua, ¿no es cierto? Entonces, por medio de esas apreturas, él trata de nos está llevando a descansar en él, ¿sí? Es que antes nosotros descansábamos en lo que teníamos en el bolsillo, en la cuenta corriente, ¿no es cierto? Podíamos descansar en lo que veíamos, en lo que tocábamos, en lo que nosotros estábamos produciendo, por así decir. Pero ahora no se ve sino desierto, todo es desierto, así que ¿qué carne va a haber en el desierto? ¿Qué pan puede llegar a haber, ¿no es cierto? ¿Qué cosa va a cubrir mis necesidades? La cosa se ve difícil, ¿sí? Entonces empiezan las preocupaciones del tipo económico, ¿qué comeremos? Que beberemos, que vestiremos, ¿no es cierto? Empiezan las preocupaciones de esa clase y el Adón justamente porque era la nube que dirigía al pueblo. El Adón los lleva precisamente al desierto para alimentarlos allá y enseñarles que Él es todopoderoso para que confiemos en Él, aún en un lugar donde aparentemente no hay nada, no se puede producir nada, ¿no es cierto? Nosotros, de hecho, el ser humano no tiene la capacidad de producir nada en el desierto, ¿no es cierto? No se puede sembrar nada en el desierto. Así que aunque nuestros ojos no estén viendo nada, aunque nuestra cuenta corriente esté baja, aunque ni siquiera tengamos ninguna, ¿no es cierto? Tenemos que confiar en Elohim porque eso es lo que Él quiere. Él quiere justamente que confiemos en Él. De manera que el problema de ellos era de ese tipo, ¿sí? Aquí su angustia era angustia típica de los gentiles, como está escrito, ¿no es cierto? Dice que comeremos, que beberemos, ¿sí? Moshe, nos trajiste acá al desierto para que nos muramos de hambre. Todo el tiempo estaban reclamando las mismas cosas. Y Yahweh le dijo a Moshe, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día, para así probarlos, a ver si seguirán o no mi Torá. Entonces acá tenemos la intención de Elohim, ¿sí? ¿Por qué Elohim permitió que el pueblo fuera conducido a esa situación? Porque Él quiere que caminemos con Él. Miren la oración que está en el Padre Nuestro, ¿no es cierto? El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, dicen, ¿sí? Y Yeshua tenía la certeza de que cada día tenía un pan preparado por Elohim. Él sabía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Ya está, el pan ya está, dame el pan del día, ¿no es cierto? Él le pedía a Elohim el clic cada día. Claro, esto es en lo físico, obviamente, ¿no es cierto? En lo material, porque es una sombra, pero Él es nuestro pan del cielo. Entonces, también ya aprendimos que tenemos que recogerlo cada día y procesarlo para alimentarnos, ¿no es cierto? No alcanza con recogerlo y nada más, ¿sí? Esto es lo que casi todos hacen, pero no lo muelen, no lo cocinan, entonces no pueden comerlo y de esa manera esa comida queda ahí, pero no se comió, ¿sí? Lo recogen, lo dejan así, entonces están siempre con hambre y ese es el problema. Entonces, Yahweh quiere que aprendamos a caminar con Él pasito a pasito, día a día. Y para representar y llegar a entender las cosas del Ruach, primero las pinta con cuadros en lo material, ¿sí? Para que nuestras cabezas duras consigan entender, porque nosotros no entendemos las cosas espirituales, ¿no es cierto? Y dice que cada uno entonces tenía que recoger su porción diaria y nada más. ¿Sí? Pero nosotros queremos tener seguro la de mañana, la del pasado, la del mes que viene, la de todo el año, ¿no es cierto? Y un seguro de vida por el resto de una jubilación, ¿no es cierto? Pero el Adón quiere conducirnos a otra cosa, a no poner la confianza en las riquezas que son inciertas. Eso es lo que dice el apóstol Shaul a Timoteo, justamente, a los ricos de la era presente, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino Yahweh, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que echen mano de la vida de la era. Entonces, la frase importante acá es: recogerá cada día la porción para ese día, para así probarlo, saber si seguirán o no mi Torah. Ahí está la intención de Elohim, ¿sí? A veces uno dice, pero ¿por qué esto, no es cierto? ¿Por qué aquello? Y ahí están las razones, la razón justamente por la cual Elohim hace las cosas, para que yo pruebe al pueblo a ver si anda en mi Torah o no, si me obedecen o no, ¿sí? Ahora, cuando Elohim está diciendo mi Torah, aquí, ¿no es cierto? Todavía no habían llegado al monte Joreb, ¿no es cierto? Entonces todavía no habían llegado al monte Sinai, todavía no está hablando de los 10 mandamientos. El único mandamiento que aparece hasta aquí, como ya vimos en el capítulo 22, ¿no es cierto? Es aplicar el madero a las aguas amargas, ¿no es cierto? Este es el primer estatuto, no fue en el 22, fue en otro capítulo. Y después llegamos al asunto en el que no tenemos comida, ¿sí? Ahora la orden de Yahweh es que recojan el maná como Él les indica y se alimenten de él como Él les está diciendo, ¿sí? Para cambiarle su dieta, como ya vimos, ¿no es cierto?, en la charla anterior. Pero Él ya dice bien clarito, para probarlos y ver si obedecen mi Torah. Así que vemos que la ley del Sinai aún no había sido dada, ¿sí? Pero Yahweh ya habla de la Torah. Entonces no podemos mezclar las cosas como hacen los cristianos y decir, no, la ley, la Torah, ¿no es cierto? Y mezclan todo. Esto es porque la Torah no es la ley sinaítica, como los cristianos creen. La Torah es la enseñanza completa de Yahweh, es enseñanza lo que significa Torah, ¿no es cierto? Incluye también la ley, pues incluye otras cosas también además, ¿no es cierto? Y son todas bendiciones de Yahweh, no cosa que hay que tirar a la basura. Acá conseguimos entender que Torah es toda orden que Yahweh nos da para que sigamos, porque lo que Él quiere es obediencia. Esto incluye las órdenes que nos da cada uno individualmente también, ¿sí? Y a todos corporativamente. Y no quiere decir que tenemos que hacer un manual de leyes ni que hay que guardar 613 mitzvot o más, no sé, o menos, y dejar afuera lanzar el madero al agua, que es la primera de todas, ¿no es cierto? Porque claro, ellos no conocen a Mashiach y entonces como puede llegar a tener algo que ver, no lo quieren ni mencionar, sino que tenemos que obedecer su palabra. Literalmente eso es lo que Yahweh quiere, obedecer su palabra, eso es todo. Su palabra es orden para nosotros, sea hablada o sea escrita, ¿no es cierto? Muchas veces todos nosotros sabemos que si el que camina con el Ruach recibe órdenes de hacer determinadas cosas y esas cosas son órdenes, esa es su palabra también, y esas cosas son enseñanzas, son Torah también. Entonces, su palabra es orden para nosotros, es ley, es Torah, es Mashiach, es todo. ¿Sí? Mientras se insiste en guardar costumbres y hacer cosas de forma externa, pero en desobediencia, se va a continuar el mismo error en que se estaba antes. Recoger el maná es el único mandamiento que Elohim ha dado aquí. No ha dicho otra cosa. Claro que eso implica descansar en Yahweh. Si esta interpretación que muchos han hecho es correcta, pero porque como ya vimos, significa
esperar el pan nuestro de cada día. Sí, pero hay más que esperar. Y muchos han tomado ese descanso como algo literario y aprovechan para no hacer nada. Y no se trata de eso. El maná tenían que recogerlo, pero tenían que procesarlo, ¿sí? Y algo es claro, recojan el maná y ordena. Está diciendo, no dice quédense quietos. No, ese día no es que hay que quedarse quietos. Eso es para el otro día. El resto de los días tienen que recoger. ¿No es cierto? Tienen que moler, tienen que hacer tostas, tienen que comer a Mashiach. 6 días tienen que comer a Mashiach, ¿sí? Y el séptimo descansarán. Esta es la idea de lo que Yahweh está planteando acá, justamente. Esta es la segunda orden que Yahweh ha dado en el desierto, ¿sí? Primero aplicar el madero a las aguas amargas, ahora recoger el maná y comerlo cada día. Después hubo que dar la ley, ¿no es cierto?, para encerrar bajo condena la condición humana y revelar la necesidad de Mashiach. Pero antes de dar la ley, que fue añadida, como dice Shaul a los Galutia, lo primero que Elohim mandaba era confiar y recoger el maná. Ese es el mandamiento de Elohim, sí, acá. Es creer en Elohim, confiar en él y obedecerle. Aquí todo el propósito de Yahweh es llevarnos a depender de él con confianza infantil, de niños. Si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino, dijo Mashiach. Esto es lo que ha mandado Yahweh. Recojan de él todo lo que necesite cada uno de ustedes para comer. Un homer por persona, para todas las personas que hayan. Cada uno recogerá para los de su carpa. Y así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros poco. Entonces notemos una vez más que es cada día, ¿sí? Lo repite varias veces para que se cumpla la ley del doble testigo, ¿sí? Está en varios lugares para que nadie dude, ¿sí? O sea que hay que recoger cada día. Por eso Yahshua decía en esta misma tónica, en este mismo espíritu, decía en Matillán en el capítulo 6, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ocúpense del día de hoy. Esa es la cosa. No se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene sus cosas, ¿sí? No se afanen como los gentiles diciendo que comeremos, que beberemos, porque cada día tiene su propio mal. Recojan cada día, cada uno lo que necesite comer ese día. No podemos ocuparnos del día de mañana. Tenemos que ocuparnos del día de hoy. Si nos estamos ocupando del día de mañana, vamos a dejar de ocuparnos del día de hoy. Entonces vamos a tener problemas. Entonces agregaba, ocúpense primero de la obra del Padre, ¿sí? De su reino, de su justicia, y esas cosas que necesitan también les van a llegar, ¿sí? Pero cuando lo midieron con el homer, el que había recogido mucho no tenía de más. Y el que había recogido poco no tenía de menos. Habían recogido tanto como necesitaban comer, dice en Shemot 16. Y agrega también en otro lugar, el homer es la 10ª parte de un efá, ¿sí? Para saber cuál es la medida. Entonces, esta es la medida que Elohim consideró suficiente para vivir un día. Cuando lo midieron no le faltó ni le sobró a nadie. Este pasuk es en donde se basa el apóstol Shaul para decirle a la congregación de Corintio, como está escrito, al que recogió mucho no le sobró y al que recogió poco no le faltó. Justamente de acá es de donde lo saca. Es decir, que Elohim no provee pensando solo individualmente, ¿sí? Sino que él provee de manera que podamos ejercer la generosidad unos para con otros. Por eso dice también que cada uno recogerá para los de su carpa. Esto significa los de la propia familia. El mover de Yahweh siempre es corporativo, nunca es individual. Cada carpa, es decir, cada familia tenía que recibir lo suyo. En aquel momento los núcleos familiares eran un poquito diferentes de los nuestros, pero básicamente era lo mismo, ¿sí? Uno no podía recoger 2 hómeres para sí mismo, por ejemplo, ¿sí? Pero sí podía recoger un hómer para cada miembro de la familia. Y si había 7, la persona salía y recogía 7. Y no había ningún problema en ese sentido, ¿no es cierto? A esto apuntaba Shaul cuando hablaba a los corintios y les decía, lo que quiero es que haya reciprocidad, que la abundancia de ustedes supla la escasez de ellos, para que en otra ocasión la abundancia de ellos supla la escasez de ustedes, de modo que haya reciprocidad. ¿Sí? En Corintiín Bet capítulo 8. No es que Elohim no provea lo que se necesita, no. Él provee de manera que podamos ejercitar la generosidad unos con otros y buscar la igualdad, como dice Shaul, para que en este tiempo, el tiempo que nos toca, se ejercite. No es por allá en el milenio, no es allá en el cielo nuevo, en la tierra nueva, no, es ahora, ahorita, como dicen muchos hermanos, ¿no es cierto? Es en este mismo momento, es para el tiempo que Abba nos ha dado y que se llama hoy, no es para mañana, ¿sí? ¿Saben cuántas cosas nos pide que hagamos en este simple mandamiento que casi todos pasan por alto y no hacen nada, ¿no es cierto? Dicen, qué linda la historia del maná, ¿no es cierto? Qué bonito esa cosa que le llovía de arriba, pena que ahora no hay.
hay. Y sin embargo hay. Pero no lo hacen, no lo juntan, no lo ven. Entonces, hay mucho para hacer y la gente hace realmente tan poco. Hay que recoger lo nuestro y lo de nuestra familia. Tanto lo material como lo espiritual tenemos que hacerlo. No solo para la familia de carne, sino más aún para la familia espiritual, justamente. Más aún todavía. El cuerpo de Mashiach, porque nosotros ya sabemos que el pan de cada día tiene todos los aspectos. No solo para nutrir el cuerpo físico, sino mucho más al ruach. No podemos cuidar solo de nuestra barriga, ¿sí? Y descuidar la barriga del cuerpo. La barriga del cuerpo es una barriga espiritual, así que tenemos que ocuparnos de esa barriga también. Mashiach dijo que quien cuida, él aclaró, perdón, quién es nuestra familia si pertenecemos a la suya, ciertamente, cuando dijo, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿No es cierto? Y también dijo que esperaba lo mismo de sus hijos. ¿Quién es el sirviente fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de su familia para que les dé alimentos a su debido tiempo? Feliz aquel sirviente a quien su amo, cuando venga, lo encuentre haciéndolo así. Lo dice Shaul en Konichimbe, dice también, para que en este tiempo haya igualdad, ¿no es cierto? Para que haya reciprocidad. Es lo que pide Mashiach para todo tiempo, ¿no es cierto? Para que nos encuentre justamente haciendo eso. Y por eso Yahweh provee para todo lo que se necesita, siempre. Pero Él quiere que eso se reparta con generosidad. Hay muchas cosas que son dadas, pero no son todas para la barriga propia. Son dadas para que se entienda cómo compartir. Aquí está el principio del cuerpo. La célula recoge y produce el alimento que es para todo el cuerpo, cada uno en su capacidad determinada, en su función determinada. Bien, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas, comentarios. Yo recomiendo, Wilkerson, que hiciste la pregunta, se pueden hacer preguntas. Yo recomiendo que las vayan anotando, porque yo no puedo estar prestando atención e interrumpiendo, porque voy leyendo todo lo que estamos diciendo. Así que al final, por eso tenemos este espacio para que me hagan las preguntas que necesiten, los comentarios que necesiten hacer, ¿no es cierto? Todo lo que puede enriquecernos entre todos. En la próxima vamos a seguir hablando acerca del maná. No hemos terminado todavía con el tema, con el asunto. Tiene bastante, pero espero que se hayan entendido, ¿no es cierto? Que alimentarnos de Mashiach no es solamente leer algunas cosas con nuestra mente de la carne, nada más. No, eso no es alimentarse de Mashiach. Hay que procesarlo, ¿no es cierto? Mashiach tiene que pasar a formar parte de nuestra naturaleza, cambiar nuestra dieta, literalmente, como ya dijimos en la charla anterior. Para cambiar esa dieta, todo lo que nos alimenta tiene que ser ingerido. Si nosotros no lo ingerimos, no lo digerimos, y para eso obviamente tenemos que preparar el alimento antes de poder ingerirlo, ¿no es cierto? No lo vamos a digerir, no vamos a ser nutridos. Por eso la mayoría de las personas está con hambre, está desnutrida porque no alcanza con recoger el maná y nada más. Necesitamos procesarlo, justamente. Procesarlo para alimentarnos. A ver, dice Carla, excelente charla, gracias. Y voy a decir dos cosas. La primera, que veo que en muchas cosas procedo bien, pero son más las que procedo mal, no importa. Y la segunda, que efectivamente estoy en casa y no me quiero separar nunca más de ustedes. Amén. Que Yahweh nos siga bendiciendo a todos, Carla. La porción diaria, exactamente, Mili dice alimento espiritual, exactamente. Ese alimento tiene que ser incorporado en nuestros estómagos espirituales, ¿no es cierto? No puede ser solamente leído. Lo que leemos sirve, nadie dice que no, lo que leemos sirve porque tenemos un cerebro para utilizarlo para eso, pero eso no es alimentación, ¿sí? Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la alimentación espiritual, ¿sí? No se manejan en el mismo ámbito en el que estamos, sino que la alimentación espiritual es para alimentar al ruach, ¿sí? Y mientras que el conocimiento sirve, sí, para la mente de la carne, ¿no es cierto? Sirve para la mente, que puede subordinarse, obviamente, al ruach, y debe, pero no alcanza para la nutrición. Para la nutrición necesitamos procesar todas esas cosas a través de nuestras experiencias. Necesitamos aplicar todas las cosas que leemos a nuestras experiencias personales diarias, ¿no es cierto? Y aplicar todo lo que Él nos da día a día, el pan nuestro de cada día. Acá en el otro,
acá en el otro, afuera, me aparece, ¿ves? Es el Face si no funciona bien. Acá lo miro afuera del chat y en el comentario de la página veo que dice Wilkerson, no es recomendable asistir a alguna congregación que no practique la misma fe en una Mashiach. Para asistir a alguna congregación donde no se enseñe que Mashiach es el todo, en todos nos sirve. Si vamos a traer una comunidad en la cual también se agregan cosas extrañas, tenemos comida mezclada. Nuestra alimentación tiene que ser Mashiach y nada más. Ese es el tema. Y ese es el tema que está en las escrituras. Si nuestro todo tiene que ser Mashiach en cuanto a la alimentación, a la bebida, como vamos a ver después, el agua de la roca, y todas esas cosas, ¿no es cierto? Nuestro Shabbat, nuestro descanso, todo es Mashiach. Si ponemos otras cosas además, por encima, no sirve de nada. Si usamos las sombras por encima de la realidad, estamos pisoteando las sombras. Si hoy, por ejemplo, ya sabemos, porque esta es la que todo el mundo entiende, ¿no es cierto? Todos los cristianos, obviamente, los judíos no creen en Mashiach, pero todos los cristianos ya saben que Pesaj, Mashiach, es nuestro Pesaj, es nuestro cordero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los cristianos dicen, no tenemos que sacrificar más cordero, pero no lo trasladan al resto de las cosas, ¿no es cierto? Hoy por hoy, en la restauración que se está queriendo volver atrás, se están tratando de guardar sombras como más allá de la realidad que ya fue manifestada. Si entendemos que Mashiach es la realidad de todas esas cosas, entonces necesitamos aplicarlo a todas esas cosas en la misma forma. Nosotros estamos en una etapa, Shavuot es una etapa que ya está terminando, estamos en una etapa que es espiritual, ¿sí? Pero es espiritual en el sentido de que ya está comprendiendo la realidad espiritual que estaba en sombras en la era de Pesaj, ¿no es cierto? En la era de las sombras estaba en sombras. En la era de Shavuot quedó destapado, por así decir, se rasgó el velo y muchas cosas fueron mostradas. Entonces hay que empezar a mostrarlas, a incorporarlas y verlas, vivirlas justamente en el nivel espiritual y no en un nivel, volver a un nivel de Pesaj, volver a un nivel de sombras, ¿no es cierto? Ahí está la cuestión de las congregaciones, ¿no es cierto? Nada, dice Carla, con respecto al perdón y su profundidad le veo una relación con el maná. Carla, si el maná es Mashiach, todo está relacionado con Mashiach. Así que olvídalo, todo va a estar relacionado. Quédate bien tranquila. Si no estás bien alimentada, no vas a poder perdonar. Es simple, en todo es el funcionamiento de un cuerpo, como de un cuerpo mismo, ¿no es cierto? Si el cuerpo no está alimentado, el cuerpo está débil, el cuerpo no puede moverse, la persona no puede moverse, llega un momento que no tiene fuerzas para hacer las cosas, ¿no es cierto? Bueno, exactamente de la misma manera hay que alimentarse de Mashiach para poder hacer todas las cosas, incluyendo obviamente el perdón y todo lo que pasa a través de nuestra conducta en el Ruach, ¿sí? Entonces esa es la relación, ¿sí? Gracias a vos, Jorge, por estar acá. Bueno, espero que se esté entendiendo estas cosas y que se empiece a practicar, a llevar a la vida práctica, porque no nos sirve de nada estar acá sentados hablando y charlando las cosas si no llevamos estas cosas a la vida práctica. Vivir en Mashiach, vivir a Mashiach es una cuestión práctica, real y concreta. Si solamente estamos siempre en la parte teórica, que no es de despreciar, es importante, pero la parte teórica, si no es llevada a la práctica, el maná se recoge, pero no se muele, no se come, ¿no es cierto? Eso es importante que lo empecemos a practicar realmente todos los días. Dice Wilkerson, ¿qué hacer si en la comunidad donde estás tus hermanos insisten en mantener nombres impuros y o enseñanzas con vertientes cristianas evangélicas? Ese es un problema justamente. Estamos en una época en la cual estamos limpiándonos de levaduras, lamentablemente. Entonces, hay cosas que son importantes y cosas que no lo son tanto. Si vos me decís que ellos mantienen eso, pero en otras cosas están avanzando, es un punto. Si no están avanzando nada, por así decir, y siguen en todo lo que es tradicionalmente cristiano, con todos los errores que tiene y horrores que tiene el cristianismo, lamentablemente hay que separarse, ¿sí? Hay que separarse y buscar y seguir
a Mashiach, hay que buscar a Mashiach. Mashiach ahí no está en ese momento. Otra cosa es si los hermanos están empezando a limpiarse. Bueno, ahí, como ya dije, hay una etapa de limpieza en la cual algunos se limpian primero de una cosa y otros de otra, y eso es a veces un poco confuso. Pero si no hay ninguna limpieza, bueno, ahí está el problema justamente en el cual uno tiene que pedir el discernimiento para Ruach, porque hay que seguir a Mashiach y no a los hombres, justamente. Y el asunto de compartir el maná es básico, porque si no compartimos el maná entre todos, no subsistimos tampoco. El compartir el maná es una cosa, compartir todo en el cuerpo es básico. El tema del cuerpo es compartir, ¿sí? Por eso Mashiach hablaba de partir el pan y repartirlo, ¿no es cierto? Justamente esa es la idea siempre básica. El cuerpo es uno solo y el cuerpo necesita estar integrado, ¿no es cierto? Y en ese sentido justamente compartir entre todos. Si no hay más, entonces me voy a despedir de ustedes esta mañana. Mañana tenemos la serie de edificación que espero que participen, porque en la última fue bastante pobre, no hubo participación, entonces no hay actividad porque no podemos charlar acerca de nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver si seguimos, porque todas estas cosas tienen que van en concordancia con lo que estamos viendo en la otra acerca de la parte de la intercesión y demás cosas. Y todo tiene que ver justamente con esto, ¿no es cierto? La parte de alimentarnos, de beber, luchar con Amalek, cosas que todas que vamos a ver en estos siguientes días. Y tiene todo que ver con la posición correcta nuestra como reyes y sacerdotes y como intercesores justamente de los demás. Me alegro que vayan quedando en claro. Yo creo que de a poco se van acomodando, las cosas se van colocando en su lugar, pero lo más importante es que todas estas cosas tienen una aplicación práctica para nuestra vida real, ¿no es cierto? Y no queden solamente en doctrinas o en teorías o en palabras, ¿no es cierto? En parte teórica y nada más. Necesitamos llevarlo a la vida práctica, que el Padre nos bendiga con experiencias necesarias para poder llevar todas estas cosas a la práctica y que nos ayude a recoger nuestro maná diariamente y alimentarnos de él todos los días. Toda la gloria a Mashiach. Los espero mañana. Shalom a todos.